En el día de hoy vamos a estar dentro de la serie de mensajes tratando sobre edificado en gracia a la iglesia del Señor. El tema de hoy es los dos peligros que acechan a la iglesia. Y estos dos peligros son señalados por un lado como el legalismo y el otro como el libertinaje. ¿Por qué tratamos este tema? Porque la iglesia debe de discernir el cómo andar como creyentes en la tierra, entendiendo la palabra de Dios, entendiendo el carácter de Dios, entendiendo la bondad de Dios, porque es muy fácil caer en uno de los dos extremos, en uno de estos dos peligros. En la narrativa de una obra universal llamada La Odisea, su autor, Homero, relata, trae a la imaginación del lector dos criaturas terribles, marinas, una llamada Escila y la otra Caribdis. Tanto Escila como Caribdis tenían una nomenclatura que espantaba. Estaban ahí en el mar para que los navegantes tuvieran que tener gran destreza de no caer en las garras de uno o de otro monstruo marino. Los que iban a atravesar un estrecho canal tenían a la derecha una criatura y del otro lado la otra. Aquellos que querían huir de Escila caían en brazos de Caribdis. Asimismo pasa en la iglesia. Solo aquellos navegantes que tenían gran destreza podían dirigir sus naves de tal manera lo suficientemente bien enfilada para no caer en uno de los dos monstruos. Tanto el legalismo como el libertinaje son tendencias que la iglesia está amenazada permanentemente, el que sus miembros puedan caer en los brazos de estos monstruos. Estos monstruos estaban en la orilla opuesta de ese estrecho canal. La vida cristiana se hace estrecha cuando nosotros decidimos obedecer al Señor. Los cristianos tenemos el desafío día a día de no sucumbir en el legalismo o en el libertinaje. ¿Cómo mantenernos sin caer en esos extremos? Debemos de cuidarnos permanentemente de no ser alados por estas criaturas. Legalismo y libertinaje estarán ahí prestos llamándonos para que podamos ser seducidos y cambiar la gracia de Dios, distorsionar la gracia de Dios y caer en sus garras. Queremos utilizar la palabra teológica correcta para libertinaje. En teología se conoce como dos puntos antagónicos. Por un lado el legalismo y por otro lado el antinomismo. Veremos en detalle en el día de hoy de qué se trata cada uno de estos puntos extremos. Caer en el legalismo o en el libertinaje son extremos que pueden hacer que fallemos y caigamos de la gracia verdadera que la palabra de Dios nos señala en cada capítulo de la Biblia. Comencemos con el significado del legalismo. Una manera de crear una enseñanza es estableciendo en principio lo que no es lo que queremos definir. Cuando hablamos de legalismo, sería bueno establecer qué no es legalismo. Y legalismo, en primer lugar, no tiene que ver nada con preocuparnos por nuestra santidad personal.
todo creyente ha sido llamado a cultivar una vida de santidad, a preocuparse por andar en santidad. Entonces, el hecho de que usted se preocupe por vivir una vida en santidad no lo califica de legalista. No es legalismo. Segunda de Corintios 7:1 viene la exhortación del apóstol Pablo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, somos tú y yo en total dependencia del Espíritu Santo, que debemos de hacer morir las obras de la carne. De hecho, en Colosenses se nos manda a hacer morir en vosotros lo terrenal. El tener esa actitud, el abrazar esto, no te constituye en ser legalista. Tampoco es en sí mismo el legalismo tomar muy en serio la ley moral de Dios establecida en su palabra. El que tú respete la palabra de Dios, el que tú respete las ordenanzas establecidas en la Biblia, no te califica de legalista. Todo lo contrario. De hecho, Romanos 7:12, Pablo dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y en Romanos 7:22 dice: porque según el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios. En Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Es decir, nos estimula a amar la ley de Dios. En Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Mis hermanos, la ley establecida en su palabra por Dios son los ojos del amor de Dios. Y eso lo aprenderemos en el día de hoy. En tercer lugar, no es legalismo restringir mi propia libertad cristiana por amor a Dios en primer lugar, por el cuidado de mi propia alma y por amor a mis hermanos, para no serle piedra de tropiezo. Eso tampoco te constituye en un ser legalista. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que por cuidado de tu alma, por amor a Dios y por amor a tu hermano, te vas a restringir. No porque no tengas la libertad, sino que no quieres ser piedra de tropiezo para los débiles en la fe. Hay ciertas cosas que pueden ser totalmente legítimas para un cristiano, para cualquiera, pero no lo son para mí en mi relación con Dios. ¿Alguien puede entender esto? Dice Pablo: todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Restringir un poco mi libertad no te hace ser un legalista, sino un hombre cauto, una mujer cauta, alguien que sabe andar sin ser de tropiezo para otros. Entonces, ¿qué es ser un legalista? ¿En qué consiste el legalismo? Una definición bastante corta, sencilla, simple, pero muy fácil de entender. Es calificar el legalismo en estos términos. Consiste en tratar de ganar la salvación y el favor de Dios a través de nuestras obras. Es tratar de conquistar a Dios a través de nuestras obras. Y cuando lo tratamos de hacer de esa manera, es porque no conocemos verdaderamente el carácter de Dios. Esta definición le queda ciertamente corta al legalismo,
porque hay facetas del legalismo que se meten de manera muy sutil en la vida de los cristianos. Si vamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 3, vayamos allá, por favor, en los versículos del 1 al 6, dice lo siguiente, desde el versículo 3 al 6, dice así, Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Viene el engaño en la mente de Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el mal y el bien. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué vemos aquí? Vemos en primer lugar la seducción a través de trabajar la mente de Eva por parte de la serpiente. Notemos la tentación. En estos versículos vemos un ataque directamente a su mente. Vemos como Satanás encesta en el aro de la mente de Eva un pensamiento. Todo comienza con un pensamiento, con una palabra distorsionada que te hace dudar de Dios, de su carácter, de su bondad. Mira cómo la serpiente habla mentira. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso no fue lo que dijo Dios. Dios no puso prohibición sobre todos los árboles del huerto. De cientos, de miles de árboles que habían en el huerto, Dios puso una provisión solo sobre uno. Pero el enemigo le dice, le mete, le introduce en la mente de Eva una restricción general de parte de Dios para ella. ¿Buscando qué? Que dudara de su bondad. Que pusiera a Dios en un lugar de mezquindad. Que presentara a Dios como un ser mezquino, como alguien que le está quitando y no alguien que le está dando de manera exagerada como le dio. De hecho, en Génesis 2:16, mira el propósito de Dios al insertar y colocar a Adán. Todavía Eva no había sido creada. Dios le da una autoridad a Adán, le da más bien una orden. Le dice en Génesis 2:16, y mandó, y en otras versiones ordenó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mira el mandato, de todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. ¿Qué logró el enemigo en la mente de Eva? Desconectar el mandato del carácter de Dios. En todos los mandatos que están en la palabra de Dios, tenemos que recordar el carácter santo y el carácter bondadoso. Aunque no nos guste el mandato, si por ejemplo Dios le dice a alguien, no os unáis en yugo desigual,
Tú no puedes concluir, Dios no quiere que yo me case. No. Dios lo que te está diciendo, que no te una en alguien que no tenga tu fe. ¿Para qué? Para el bien de tu alma. Ahora, si tú quieres tener tropiezo, si quieres vivir una vida con problemas matrimoniales, métete con una mujer, métete con un hombre que no tenga ni comulgue tu fe. Dios te quiere evitar dolores de cabeza. ¿Y qué pasa con nosotros? Que teniendo el mandato, no conectamos los mandamientos con el carácter bondadoso de Dios. Y ahí fallamos. El enemigo sigue con la misma metodía hasta el día de hoy. Cuando estamos frente a una situación que nos plantea la vida de obedecer lo que Dios dice en su palabra o el desobedecer, el enemigo no va a poner el camino fácil hacia la desobediencia y posiblemente nos colocará ideas para que nosotros solamente nos fijemos en el árbol y perdamos la vista del bosque. Porque viendo el bosque vemos la abundancia, viendo solo el árbol vemos una restricción o escasez. ¿Alguien puede entender esto? Satán logró desconectar en la mente de Eva el mandamiento de la bondad de Dios. ¿Y qué es lo que hace parir este tipo de pensamiento? Precisamente el legalismo. Un pensamiento como este: si Dios es un Dios tan exigente y no es tan bondadoso como parece ser, entonces nosotros debemos de conquistar el favor de Dios. Y la gente se equivoca al leer el Antiguo Testamento y dice: wow, tengo que apaciguar a través de sacrificio, a través de obra, a un Dios tan celoso, tan severo. Y no ve el carácter, la gracia, la misericordia, el favor. Legalista es el siguiente: nosotros debemos obedecer a Dios no porque lo amamos, sino que si confiamos en Él, debemos de alguna manera obtener su favor todos los días. El legalista busca todos los días ganarse el favor de Dios con sus acciones. Déjame decirte algo. Si tú quieres ver un legalista en el día de hoy, mírate en el espejo. Todos nosotros somos legalistas en recuperación. Todos nosotros tenemos un católico romano dentro. De alguna manera, si hay un espacio, nos metemos en el camino de querer ganarnos el favor de Dios, hacer acciones para agradar a Dios con nuestra vida, buscando la retribución de Dios, no haciéndolo por Dios mismo, no haciéndolo por lo que Él es, aunque no me dé nada. ¿Alguien entiende? Hay una introducción de una expresión que pulula en el pensamiento de muchos cristianos, y es el tengo que. Digan conmigo, tengo que. Más fuerte, tengo que. ¿Cuántas veces tú has tenido que decir tengo que cuando se introduce un pensamiento legalista? Tan sencillo como este. Sabemos que hay un mandato en la palabra sobre la importancia de congregarnos. La Biblia dice en Hebreos 13 que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahí nos está diciendo, congrégate. Pero si tú le metes la palabra tengo que, estás poniendo el primer pie en el legalismo. Si tú para venir a la iglesia primero subyace el pensamiento, tengo que ir a la iglesia porque si no voy a tener problemas con Dios. Pensamiento legalista. Tengo que ofrendar para ganar el favor de Dios. Pensamiento legalista. Tengo que diezmar para ser retribuido por Dios. Pensamiento legalista.
¿Se entiende? Tengo que orar para estar frío con Dios. Pensamiento legalista. ¿Se dan cuenta lo sutil que es el legalismo? ¿Cómo puede subyacer en el pensamiento de cualquier creyente? ¿Cómo podemos deslizarnos en algún momento? Tengo que hacer tal cosa para no perder mi salvación. Pensamiento legalista. Tengo que vestir de esta manera para poder agradar a Dios. Pensamiento legalista. Tú lo tienes que hacer no para ganar, sino por lo que Él es y a su nombre. Muchos de nosotros hemos aprendido un falso evangelio. Porque en las iglesias donde se predica la doctrina falsa de la prosperidad, le enseñan a sus miembros a dar para recibir. De hecho, hay predicadores que mientras van predicando, la gente se para y le sueltan 100 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, porque le dan una palabra que le conecta con algo que Dios supuestamente le está revelando en algún momento. Y yo le digo, wow, tú tienes que esperar que un predicador te diga algo que haga emocionar, pueda hacerte saltar de tus emociones, pueda hacerte vibrar. Pero cuando lees la palabra de Dios, ¿qué es lo que produce a tu vida? Hay hacer cosas para Dios, hacer cosas para que Dios nos acepte y nos bendiga. Es un negocio cualquiera. Es una transacción comercial, amados. Un ejercicio que se ve muy fácilmente de un trasfondo legalista es el siguiente ejemplo. Imagínate que te levantas a las 5 de la mañana. ¿Alguien se ha levantado a las 5 de la mañana? Gloria a Dios, solo está la de la iglesia. Los demás no son tan mañaneros. Imagínate que, aunque no lo hagas, te levantes a las 5 de la mañana, tengas tu devocional media hora, luego media hora de oración, luego recibes a las 6:00 de la mañana la reflexión del pastor, te la lees, vuelve a orar media hora más. ¿Sabes cómo se conecta un pensamiento legalista? De buenas a primeras, a las 9 de la mañana, te llega una buena noticia. ¿Sabe cómo sale a flote el pensamiento legalista? Sabía que tenía hoy que Dios bendecirme, porque aquí estoy desde las 5 de la mañana metido con Dios. Eso es pensamiento legalista, hermano. Estás haciendo cosas para ganar el favor de Dios. Pastor, pero usted está diciendo que no debemos de orar. Claro que sí que usted debe de orar. ¿Debemos de ayunar? Claro que sí que debe de ayunar. ¿Debemos de hacer silicio? Sí, si usted entiende que tiene que hacer silicio, haga silicio. Pero por favor, no buscando ganar el favor de Dios, porque eso es legalismo. Mientras que el legalista me lleva a obedecer para ser aceptado, cuando vivimos el evangelio de la gracia, hacemos las cosas porque ya fuimos aceptados. El legalista pone los caballos detrás de la carreta y lleva una carga muy pesada. Por eso el legalista casi no se ríe. Y si ve a otro cristiano evangélico reírse mucho, pues dice, este hombre como que se está pasando de contentura. Este hombre fácilmente está en pecado. ¿Por qué tanto que se ríe? Porque el legalista es muy serio, muy santurrón. ¿Usted quiere conocer un legalista? Mírelo al lado suyo. Dígale al que está a su lado, hola legalista. Vamos a irnos al otro extremo. Y vamos a ver la explicación del término libertinaje, o como se conoce en teología, antinomismo. El antinomismo es una palabra compuesta griega. Anti, contra, nomos, ley. Es decir, es un movimiento contra la ley. Tuvo mucha fuerza en el siglo XVI,
y fue considerado por Lutero como un movimiento herético que defendía que la fe lo llenaba todo y era lo único necesario para la vida cristiana, y que no importaba si cumpliéramos o no la ley, Dios no le importaba siempre y cuando tuviéramos fe en Él. Esto iba completamente en contra de lo establecido por Pablo en Romanos capítulo 6, es decir, en donde ataca que no podemos buscar el perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Pero desde los arbores del cristianismo, tanto con el gnosticismo como con una mezcla de judaísmo cristianizado, siempre ha habido movimientos dentro de la iglesia que quiere llevar a la iglesia hacia un antinomismo. ¿En qué consiste el antinomismo? El antinomismo asume que podemos relacionarnos con Dios sin tener que obedecer su palabra, despreciando de esta manera su ley moral. ¿Por qué el antinomiano quiere desechar la ley de Dios? Porque no ha entendido el carácter de Dios en sus mandamientos. Muchos antinomianos no saben que lo son. En todas las iglesias hay algún tipo de antinomiano. Posiblemente usted hoy descubra que tiene rasgos de antinomiano en expresiones que usted utiliza. Por ejemplo, hay pensamientos antinomianos como este: Dios me acepta tal como soy. Dios conoce mi corazón. Tan pronto tú le dices algo a alguien, oye, eso no le agrada a Dios, no te metas. Dios conoce mi corazón. Sí, pero la Biblia dice que tu corazón es perverso más que todas las cosas. ¿Se entiende? Entonces, rebajar las exigencias de los mandamientos de Dios, hacerlos nada y arroparnos debajo de la sombrilla de un amor de Dios mal entendido, puede hacernos pisar y hacernos antinomianos. Alguien dijo una vez que decir una media verdad como si fuera toda la verdad es una completa mentira. El legalista como el antinomiano busca en la Biblia algún tipo de versículo suelto en que apoyarse. Vean, por ejemplo, algunas expresiones. ¿Por qué? Porque cuando tú coges un texto fuera de contexto, te sirve como pretexto para poner una posición que no es bíblica. Algunos textos citados por legalistas. Primera de Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda forma de mal, lo dice la Biblia. Sed santo porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16, lo dice la Biblia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2:11, lo dice la Biblia. Y parece defender con esto posturas legalistas. Sin embargo, tú no puedes sacar un texto fuera de su contexto. Por otro lado, hay versículos que parecen apoyar el libertinaje o que alguien puede malinterpretar para abusar de la gracia, de la libertad cristiana, mostrando de esta manera una gracia incondicional de parte de Dios, que lo es, pero mal llevada puede causar estragos en nuestra vida de santidad. Pablo dice en Romanos 6:14 lo siguiente: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oiga, este es uno de los versículos dentro del ranking de los 10 versículos más mal citados, más mal interpretados. Está esto: no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El viernes recordamos una historia. Dos cristianos evangélicos iban en un auto, en una autopista de alta velocidad. Uno iba conduciendo, el otro estaba en el asiento trasero.
uno comenzó a darle duro al pedal y comenzó a pasar de 70, 80, 90, 100, 120 kilómetros por hora. El que viene detrás, cristiano, ve el velocímetro, ve el indicador de velocidad y dice: hermano, cuidado, porque estás transgrediendo la ley, vas demasiado rápido, vas a tener problemas. El que va conduciendo le dice: hermano, tranquilo, cógelo suave, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es una absoluta malinterpretación de este versículo. El legalista surge de una imagen distorsionada de Dios y de su carácter. También el que anda en libertinaje. El legalista comienza a ver a Dios como un policía cósmico. El legalista ve a Dios como un matagozo. El legalista siempre te va a recordar: Dios te está mirando, Dios te está mirando. Y en verdad Dios lo ve todo. El legalista te va a decir: no lo toques, no hagas, no hables, no te muevas, no hagas nada. Con cualquier cosa vas a desobedecer a Dios. Y nosotros constantemente pecamos. Sin embargo, tenemos que conectar los mandamientos de Dios con su bondad. ¿Por qué los mandamientos de Dios son buenos para nosotros? Son buenos siempre cuando lo conectamos con su carácter bondadoso. Imaginémonos un padre. Levanta la mano todos los que son papás. Gloria a Dios, me gozo que Ronald levantó la mano. Sucede que usted tiene un niño o una niña. De buenas a primera llega a la cocina y encuentra que su niño o su niña está jugando con cuchillos filosos. ¿Qué usted le va a decir? Mi hija, mi hijo, no hagas eso. Te prohíbo ponerle la mano al cuchillo. Una interpretación legalista es: papi no quiere que yo juegue, ¿sí o no? Porque el papi no quiere que yo juegue, no está ese mandamiento, solo lo está viendo como una restricción. Pero si tú conectas ese mandamiento con el carácter bondadoso de Dios, entonces sí te hace sentido. Papi me está diciendo esto porque quiere lo mejor para mí, porque Él sabe lo que a mí me conviene. Voy a dejar el cuchillo, aunque yo no lo entienda ahora, aunque me guste jugar con cuchillo, lo voy a hacer por amor a mi padre, porque Él sí sabe lo que a mí me conviene. ¿Se entiende? Es en esa transición que el salmista puede acercarse a la palabra y decir: cuánto amo tu ley. Oh, pero cuánto amo tu ley. Él encontraba, el salmista, en el Salmo 119 un gran deleite en la palabra. ¿Por qué? Porque conectaba el mandamiento con el amor y el cuidado de Dios para sus hijos. Pensemos por último en la parábola del hijo pródigo. Se ve los ejemplos de libertinaje y legalismo en los dos hijos. Nos dice esta parábola conocida universalmente en Lucas capítulo 15, que vemos cómo el hijo que se fue, el pequeño que se fue a la gran ciudad, hace abuso de la gracia y le dice al papá: dame el cash, yo no voy a esperar que te mueras. Y al decirle: yo no quiero esperar que te mueras, lo estaba matando, porque solo hereda el que ve muerto. Y le dice: dame el dinero que me toca. Se va a la gran ciudad. Todos conocemos la historia de despilfarro, con rameras, con todo tipo de malas compañías, y él abusa de la gracia de ser hijo. Estando allá, viene un pensamiento de convicción en donde él llega a volver en sí.
Y cuando el pecador que está dormido, adormecido en su pecado de buenas a primeras, frente a una palabra, le llega una luz que dice: ¿qué estás haciendo? Y él puede ver el camino de retorno y prepara un plan de retorno. Y dentro de su plan dice: me levantaré, digan conmigo, bien hecho. Iré a mi padre, digan conmigo, excelente. Y le diré a mi padre: he pecado contra ti y he pecado contra el cielo. Digan, muy bien. Y le diré a mi padre: yo no soy digno de ser tu hijo. Digan conmigo, va muy bien. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pam, 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 pam. ¿Pensamiento qué? Legalista. ¿Por qué? Porque él, de estar aquí, a través del arrepentimiento y la fe, ahora quiere descender más abajo de un hijo y quiere ser tratado como un esclavo. Porque estando en la condición de esclavo, él pudiera, a través de su esfuerzo en el campo, trabajando igual que un esclavo, siendo tratado igual que un esclavo, llegar a ganar o reganar el favor de papá. Digan conmigo, pensamiento legalista. Sabemos la historia. El papá le pone el anillo a la vestidura y mata el becerro gordo y hace gran fiesta. Llega el hijo mayor, estando fuera, oye la música. Se han contratado los mejores músicos y él oye la fiesta y sabe que no es 24 de diciembre. Y dice, wow, hay algo. Y le dice a alguien cerca: oye, ¿qué está pasando en casa? Hay fiesta, ¿qué ha pasado? Y dice que tu hermano menor volvió y tu papá se ha vuelto loco. Ha tirado la casa por la ventana y lo último que ha hecho es que tú ves el becerro, que solo es para situaciones sumamente extravagantes, pues tu papá lo sacrificó en honor a su hijo que había vuelto. Y se mueve ahí y le sale el pensamiento legalista. Va donde papá y le dice: yo siempre he estado contigo, yo he trabajado para esto, yo no te he desobedecido, yo me he ganado mi sitio. Pam, pam. Sale el pensamiento legalista de aquel que está fajado ganando su lugar delante de su padre. ¿Se da cuenta cómo se pasa de libertinaje a legalismo y de legalismo a libertinaje? Porque ambos son dos monstruos que salen del mismo vientre. ¿Y qué busca el pastor al hablar de estas cosas? Que podamos aprender a andar en la libertad cristiana y no asumamos posiciones de libertinaje. Cuando alguien nos invite a tomar de más, no estamos bajo la ley, sino bajo de la gracia. Dale para allá. O cuando nosotros veamos al otro caer, no nos sintamos superiores diciendo: yo no caigo, yo en mi iglesia llego temprano, yo en mi iglesia hago esto, yo en mi iglesia sirvo en aquello. Porque cuando comienzas a vanagloriarte, estás insuflando tu yo, estás queriendo ganar el favor de Dios y comienza a poner el pie en un ejercicio legalista. ¿Alguien está entendiendo? El único remedio para curar ambas posturas es predicarnos el evangelio de Cristo todos los días. El evangelio de la gloria de Cristo. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Si hoy estamos sirviéndole es por la gracia de Dios. Si hoy nos mantenemos como cristianos es por la gracia de Dios. Si han sido perdonados mis pecados es por la gracia y la misericordia de Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Pongámonos sobre nuestros pies.